Señoras y señores, muy buenas noches. Bienvenidos a Somos Nosotros. Bueno, sigue el suspenso, ¿eh? Sigue el suspenso a propósito de la economía que viene con el próximo gobierno, con el presidente electo Alberto Fernández a punto de asumir. Y ya no tanto los nombres propios, el elenco, quién va a ir a cada lugar, si va a haber un ministerio de producción o de desarrollo productivo, un ministerio de finanzas y hacienda o una secretaría de finanzas, tampoco tanto los nombres, donde en general parecería que la figura de Matías Culfas, del economista Martín Guzmán, del economista tal vez Martina Vélez, van a estar allí entre los hombres centrales del futuro manejo de la economía, junto a Miguel Pese, presidente del Banco Central. Pero el suspenso y el misterio ya tiene que ver con cosas más concretas, que es en definitiva, bueno, cuáles van a ser las medidas, cuál va a ser el plan económico del presidente Alberto Fernández y cómo va a encarar una agenda económica, bueno, obviamente muy amplia, muy complicada. Yo diría que las preguntas del mundo económico en general pasan básicamente por tres cuestiones. Primero, definitivamente, bueno, ¿qué va a pasar con la deuda que empieza a vencer a partir ya del 10 de diciembre, la deuda en pesos, la deuda en dólares? Esa deuda en alguna medida aparece como impagable. La deuda en pesos habría que emitir y emitir pesos, lo cual sería muy peligroso en este momento. Y la deuda en dólares, en principio, bueno, aparece una serie de vencimientos. No es tan dramático, pero a partir de mayo, junio del año que viene, hay vencimientos importantes y bueno, y no está muy claro cómo todo eso se va a resolver. Por supuesto que el tema de la deuda no es el único interrogante. Desde mi punto de vista, es un poco, bueno, para empezar a hablar, porque al mismo tiempo, bueno, tampoco está claro si en definitiva el gobierno de Alberto Fernández va a tener la decisión de evitar a toda costa un default y en todo caso ir pagando los vencimientos mientras que se negocia en los términos duros, que obviamente habrá que negociar con los acreedores, o si eventualmente la decisión es no pagar nada de la deuda por 2 o 3 años, hacer un poco lo que le pasó a Néstor Kirchner, que tanto se lo recuerda, porque en definitiva parte del superávit fiscal que tuvo Kirchner entre el 2003 y el 2007, y bueno, fue por no pagar nada, ni intereses ni capital de la deuda. Obviamente las situaciones no son comparables, pero cuidado porque en el 2011, antes de que Cristina radicalizara de alguna manera su política económica con el cepo y con todo lo que ocurrió, la batalla contra los fondos buitre, todo lo que pasó en ese segundo mandato de Cristina, durante la campaña electoral, en general los mercados, la cátedra económica decía, bueno, finalmente se va a arreglar la cuestión, no se va a ir a una batalla, no tendría sentido. Y sin embargo, pasó lo que pasó. Hoy en general, muchos técnicos y en el mundo de las finanzas se opina que, bueno, ni siquiera hay vencimientos tan dramáticos el año que viene. Por ejemplo, los vencimientos con el Fondo Monetario recién son en el 2021, 2022, con lo cual ni siquiera habría que negociar nada con el fondo en lo inmediato. Y que la deuda que hay en pesos y en dólares con el sector privado, la mayoría es ley argentina, con lo cual tampoco sería tan complicada la negociación. Pero ahí hay un interrogante y la verdad que nadie sabe nada. Los precios de los bonos hoy y cotizan en un escenario bastante pesimista, bastante peor a las propuestas que han trascendido y que se le adjudican a Martín Guzmán, que ahora se lo menciona o como futuro ministro de Hacienda y Finanzas o eventualmente como un secretario de Finanzas concentrado justamente en negociar la cuestión de la deuda. El tema de la deuda obviamente no es el único. La otra pregunta que se formula el mundo económico es, bueno, ¿qué va a pasar con los impuestos? Si se confirma todo lo que ha trascendido desde el 27 de octubre, cuando Alberto y Cristina ganaron las elecciones, si se confirma todo lo que ha venido trascendiendo en términos impositivos, y bueno, los argentinos estaremos enfrente de un nuevo impuestazo, que habrá que ver cómo afecta la actividad económica, la actividad de las empresas, la vida de las familias,
En principio, bueno, podría volver a subir la alícuota del impuesto a las ganancias, otra vez el impuesto a los sueldos altos, podría obviamente generalizarse un aumento en los ingresos brutos en todo el país. Aparentemente se va a anular buena parte de la rebaja de aportes patronales que afecta mucho a las empresas, tal vez se salvan las pymes, y bueno, ni hablar del aumento generalizado a las retenciones y lo que prácticamente está cantado, que es un fuerte aumento, por lo menos en la alícuota del impuesto a los bienes personales. No se sabe si incluso va a haber un castigo mayor para los que tengan ahorros fuera de la Argentina, pero ahí también hay un interrogante muy importante, porque una cosa está combinada con la otra. Si la Argentina no tiene crédito porque eventualmente coquetea con el default y no tiene crédito en dólares, no tiene crédito en pesos, y bueno, ¿cómo va a pagar el gasto público? Tal vez aumentando los impuestos. Piensen que al mismo tiempo la Argentina va a tener superávit de comercio exterior, porque las importaciones son muy bajas, y una de las novedades del día, ahora lo va a contar Beto Valdés, es que se viene un superministerio de Agricultura muy intervencionista, con figuras que parecen confirmarse mucho más de Cristina que de Alberto. Y con esta idea, bueno, obviamente, de obligar al sector productivo y básicamente al sector agropecuario a liquidar todas las divisas, tal vez una intervención mayor o parecida a la que se vivió durante la última administración de Cristina, y bueno, y con eso aguantar el temporal mientras que se negocia la deuda o se deja de pagar la deuda. Son cuestiones centrales que hoy la verdad que son un misterio. Y ni hablar las otras preguntas, la cuestión de la inflación, la política de ingresos, ¿qué va a pasar con el tipo de cambio, con las tarifas, naturalmente con las tasas de interés, con los precios, con los salarios, con el gasto público? Bueno, allí en principio parecería que el acuerdo económico y social va a establecer una pauta para los controles de precios, eventualmente para acordar algún límite en las negociaciones paritarias, para tratar de que el aumento de las jubilaciones sea superior al aumento de los salarios, pero evitando que se indexen a la inflación pasada. Ahí habrá que ver si se aprueban las facultades extraordinarias para el presidente y todo el paquetazo que va a venir casi como un regalo de Reyes. Así que la verdad es que sigue el suspenso en materia económica, más allá de los nombres, ya ahora entrando en detalles, y nadie sabe nada.